Quiero que te ubiques ahí en Primera de Samuel 25. Hemos venido hablando, me gusta siempre tener una guía en esta serie devocionales, y esta guía se trata de David. Y David, ya habíamos pasado por varias etapas de su vida, pero acá nos enfrentamos a una historia bíblica bien, de esas interesantes, de esas que cuando tú la lees, cuando tú vas a mirarla, tiene muchos elementos de donde tomar. Quiero que te ubiques ahí en Primera de Samuel 25. Dice lo siguiente: había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Bueno, voy a ponerte un poco en contexto acá de esta historia. Hay tres personajes en esta historia. Bueno, pueden haber muchos más, contando los empleados y los obreros de Nabal, pero hay tres personajes importantes en esta historia: Nabal, Abigail y David. Y aquí ya hay una descripción de los dos primeros, Nabal y Abigail. Nabal era un hombre insolente y de mala conducta. De hecho, la traducción de Nabal significa necio. Y Abigail, una mujer bella e inteligente, ¿sí? Que traduce y está muy unido al significado bíblico de este nombre hermoso. Pero entonces seguido ahí entra David en esta historia. Y dice aquí en el versículo 4: estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres en este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás molestamos. En todo tiempo, en todo el tiempo en que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. ¿Qué sucede aquí? Y es importante para leer esta historia ponerte en parte del contexto histórico de la palabra de Dios aquí. Y es que se está moviendo en un contexto donde las costumbres eran muy importantes. Aquí en este caso la que David reclamaba, que era la hospitalidad. ¿Por qué David estaba reclamando esto? David lo estaba reclamando porque como general de este ejército, como líder de este ejército, él había prestado su servicio a Nabal, cubriéndolo y dándole seguridad en sus tierras, cuidando de sus ovejas, cuidando de sus tierras, de sus predios. Entonces David estaba viniendo acá, lo que por tradición y costumbre se daba era: yo te estoy dando un cuidado, lo mínimo que espero es que tú me des una hospitalidad a este ejército, que requerimos hacerlo acá. Entonces es importantísimo poder tenerlo en cuenta, el contexto, para poder entenderlo y de pronto no sacar conclusiones equivocadas o hacer una exégesis equivocada del texto. Entonces, ponte primero en este parámetro. Hay unas costumbres que se están reclamando y hay unas cosas que David había hecho que le permitían reclamar dentro de todo este juego. ¿Listo? Pero en esta historia entra algo especial a jugar, y es algo que hemos hablado muchas veces, y es los temperamentos. Hasta acá todo va en paz. Hemos tenido la descripción de Nabal, de Abigail. Hemos visto un David del cual venimos hablando hace algunos tiempos, donde ha tenido respuestas muy buenas, respuestas difíciles, respuestas malas, pero igual la palabra lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces acá empiezan a aflorar los temperamentos. Empieza a aflorar, llamémoslo de esta manera, la carne, lo que en algunas versiones de la Biblia se traduce como la naturaleza pecaminosa, como eso que al final está en el fondo de nosotros, que no quisiéramos, como dice el apóstol Pablo, gobernara nuestras decisiones y acciones, pero que al final termina gobernando. Por lo visto, Nabal era un hombre que no tenía un carácter firme, más bien
se dejaba llevar por su temperamento. Y cuando hay personajes de la Biblia, yo siempre suelo predicarlo diciéndote, ojo, pon atención porque de cierta manera estos personajes representan muchas veces etapas de nuestra vida. Muchas veces representan acciones, muchas veces me representan a mí directamente. Tú podrás terminar este devocional diciendo, no, yo gracias a Dios no soy Nabal. Yo creo que soy más como Abigail o yo soy como David, no sé, pero lo que sí te digo es, mira estos personajes en contexto, mira lo que está sucediendo a tu alrededor y piensa esto en qué aplicación tiene para tu vida. ¿Qué es lo que está haciéndote Dios a través de esto? Y aquí vamos a ver una definición de esta historia, cómo sigue desarrollando esa historia a partir del temperamento de Nabal. Dice el versículo 10, pero Nabal le contestó, los discípulos de David, los soldados habían venido a pedir la ayuda, a traer el mensaje de David, y dice que lo dejaron esperando, ellos se quedaron esperando y Nabal les contesta entonces, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Escucha bien esto. Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Nabal se estaba haciendo el loco, ¿sí? Pero además estaba despreciando la autoridad. Adicional, estaba desconociendo lo que ya había pasado, ¿sí? Hay momentos donde un mal temperamento puede llevarnos incluso a justificarnos o a evadir responsabilidades, compromisos, cosas que ya definitivamente están pactadas con otras personas. Y aquí Nabal, en manipulación, con un mal temperamento dominado por la carne, por la naturaleza, está diciendo, yo no voy a gastar mis bienes, ¿sí? Cuando me los cuidaron, bien, pero ahora que me piden de ellos, no los voy a compartir. Entonces, un mal temperamento demostrado también aquí en orgullo, ¿sí? En egoísmo, está colocando a Nabal en una condición bien complicada, porque hay muchos elementos que empiezan a salir aquí. De hecho, según lo que muestra el texto, las palabras de Nabal eran en medio de un mal genio, ¿sí? Nabal tenía esto que muchas veces decimos, hay personas que no se les daña el genio, sino el mal genio, ¿no? Nabal era uno de estos. Y aquí básicamente le estaban dañando el genio. Aquí básicamente le estaban diciendo que tenía que compartir, pero su corazón no era un corazón de compartir, porque un mal temperamento que no definitivamente contempla a Dios es un temperamento que se va a alimentar de su carne, su naturaleza pecaminosa, y que al final va a vivir de esta manera. Y todo lo que va a relacionarse en su vida va a ser un problema, va a ser una dificultad. Entonces dice que los soldados van y le llevan, los discípulos de David van y le llevan la razón de Nabal. Y entonces dice que David, el hombre conforme al corazón de Dios, ciñéndose todos, les ordenó, ciñéndose todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron, acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Y aquí aflora también el temperamento y la carne de David. Porque era un hombre con unos cuidadores de ovejas. Es decir, estaban en su finquita cuidándonos con un jefe de mal genio. Pero David sacó la escopeta para matar la cucaracha, ¿sí? Eso es como si usted ve la cucarachita pasando en la pared y saca una escopeta para matarla. Mata la cucaracha, pero acaba con la casa. Bueno, yo lo que leo aquí es que David también en una reacción temperamental saca 400 hombres con la espada al cinto para ir a responderle al orgulloso y al necio de Nabal. Entonces aquí yo estoy viendo un David exagerado, un David que está sobredimensionando el mal carácter, el mal genio de un Nabal que es necio de por sí, ¿sí? Y entonces empiezo a preguntarme hasta dónde nosotros a veces actuamos en este temperamento, o reaccionando como Nabal o reaccionando como David, tal vez sin preguntarnos qué más hay, tal vez sencillamente respondiendo en un espíritu de contienda, porque a veces hay personas que en la amargura,
en esa necedad de no contemplar a Dios, pues viven en un espíritu de contienda. Y esa contienda solo te desgasta, solo te quita fuerzas. Esto es lo que estoy viendo a través de la respuesta de David. ¿Sí? David está levantando un ejército porque alguien le respondió mal. Creo que es una respuesta exagerada, es un temperamento exagerado. Es sencillamente pidió que le dieran de comer, y yo digo, si estaba con hambre David y el ejército que estaba haciendo esto. Y si bien es cierto, la respuesta de Nabal es manipuladora, desconoce la realidad, pues David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Esperaría uno que pudiera haber sacado, para ir a pedir el pan llevó 10 hombres, pero para ir a justiciar a Nabal llevó 400. Y yo veo ahí a David carnal, como muchas veces nosotros vivimos, porque no podemos eximirnos de que a veces tenemos reacciones carnales. Pero esas reacciones carnales necesitan definitivamente que nosotros contemplemos y nos anclemos a Dios. Por fortuna la palabra, y en esta historia me parece muy especial, complementa, porque siempre tiene que haber alguien que pueda levantarse en contemplación a Dios, a ser pacificador, a promover de una u otra manera la paz, ¿sí? Porque todo no puede ser a mis fuerzas, todo no puede ser a la fuerza, ¿sí? Seguramente hay momentos de defensa, hay momentos de conquista donde necesitamos esforzarnos, pero hay momentos donde hay que aplicar la sabiduría, hay momentos donde hay que entender y dimensionar la información alrededor. Oye, David, vas a ir con 400 hombres a acabar con un mal geniado que sencillamente está confundido. Y tú que estás en la luz, deberías entender que Dios está al control de todas las cosas y que Él va a proveer de otra manera. Entonces, aquí aparece la parte cuerda de la historia y aparece Abigail, ¿sí? Primera de Samuel 25:14. Dice, uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Escucha esto, la versión de los criados es que Nabal había respondido mal, ¿sí? Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Es decir, había una realidad. David estaba reclamando algo que era justo, ¿sí? En principio. Nabal lo estaba desconociendo, pero al final David estaba yendo en una desproporción, en una exageración, a reclamar lo justo. Y muchas veces nosotros exageramos el reclamo de lo justo. Tengo que decir lo que a mí, una de las cosas que más eh, me golpea es la injusticia. Y cuando veo la injusticia a veces reacciono mal. Pero hay momentos donde hay que ser justo para reclamar lo injusto y colocar la justa proporción que el Espíritu Santo, que la palabra nos da. Dice, día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. ¡Wow! Yo no sé a quién le esté cayendo esto. Pero yo te quiero preguntar hoy, evita a la gente acercarse a ti. ¿Estás como Nabal? ¿O estás como David respondiendo en desproporción y exageración a la realidad de lo que pasa? Porque hay una realidad. Seguramente tienes razón, hay una realidad, muchas cosas que estás pasando. Pero tal vez estás reaccionando en desproporción. O tal vez eres Nabal, al cual ni se le puede hablar, al cual ni se le puede decir nada. ¿Dónde estás? ¿Nabal o David? ¿O preferirías de una u otra manera entrar a ser Abigail en estas partes de tu historia, con tu familia, con tus hijos, con tus líderes, con tu iglesia, con tantas cosas, con tus relaciones, ¿sí? Dice acá que Abigail aparece en la historia, entonces escucha lo que sus criados le dicen, y en el versículo 18 dice lo siguiente: sin perder tiempo. Resalte ahí su Biblia si lo tiene ahí y anote esto en su corazón: no pierda tiempo. No pierda tiempo con el mal genio, no tenga tiempo con la desproporción, con la exageración, con el egoísmo, con el orgullo, con todas estas cosas de la carne y el temperamento que afloran acá en estos dos personajes. No pierdas tiempo.
No pierdas tiempo. Dice, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes. Porque Abigail había podido decir, no, yo me voy a poner a orar más bien para que esto no pase. Pero Abigail sabía que la oración lleva a la acción. Y entonces se levanta y dice, reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas, 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, se fue y les dijo a los criados, adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. ¿Por qué no le dijo? Uy, qué falta de sujeción la de Abigail. Abigail sabía que ante la necedad a veces hay que actuar de otra manera, ¿sí? Y hay que ser estratégico, porque aquí ya no solo estaba en juego la vida de su esposo, sino la de su familia, la de ella misma. Entonces, ella toma acción de esto. ¿Por qué? Porque hay momentos donde no hay que perder tiempo. Escúchame bien esto, yo no estoy diciendo que no ore, no, estoy diciendo que hay que orar y accionar, ¿sí? Hay que orar e ir, ¿sí? Porque sin oración no podemos avanzar. Pero si tú te quedas sentado orando todo el tiempo y no haces lo que te corresponde a ti, no asumes tu responsabilidad, no asumes la responsabilidad de sujetar tu temperamento al Espíritu Santo, no asumes la responsabilidad de reconocer que eres nueva criatura, no asumes la responsabilidad de afirmar tu identidad, de tomar tu autoridad, entonces pues te vas a quedar esperando y al final va a llegar todo y te va a arrasar. Bueno, Abigail tomó acción acá, tomó lo que había en la cocina, lo preparó. ¿Qué es lo que está pidiendo David? Yo no veo ningún problema en esto, en ceder y entregar ahora un pan. Si al final Dios es el que me lo provee, entonces ¿por qué no lo voy a entregar? ¿Por qué he de hacerlo más difícil si se puede hacer fácil? Pero hay algunos que operan en este versículo de la vida, de la calle que mencionaba en algún tiempo, y es que si lo pueden hacer difícil, ¿para qué hacerlo fácil? Oye, si Dios te está dando las herramientas, si Dios te está dando la provisión, bendice. Bendice, hay más dicha en dar que en recibir, pero acumulando, peleando por lo que tengo, porque no me lo quiten, pues al final el frustrado soy yo. Y al final lo que hago es alimentar mi carne. Es lo que me deja ver a través de estos 3 personajes para nuestra vida diaria este pasaje. Y aquí tendremos que hablar de Abigail, que fue la pacificadora, que fue la que entró a decir hay que hacer algo. Dice que Abigail realmente era una mujer que, que no perdía el tiempo y fue muy buena consejera para sus 2 esposos. Escuche bien esto, que esta historia parece novela. Y se esforzó para evitar que tomaran malas decisiones. Esta mujer era una ayuda idónea. Esta mujer era una mujer que contemplaba a Dios y que al final entraba en el rol, entraba en el juego cuando el Espíritu Santo de una u otra manera la llevaba a ser pacificadora, a ser de paz. ¿Sí? Porque su acción eficaz para negociar en este caso evitó que David se vengara de Nabal. Si usted lo lee ahí adelante, no lo voy a leer todo por tiempo, dice 1 Samuel 25:19, que Abigail sale en la búsqueda entonces de David antes de que al encuentro, porque él ya venía con su ejército, recuerda bien, 400 hombres traía David, y esta mujer valiente se pone en la mitad. Recuerda que en este contexto la mujer no podría hablarle a David en este caso, que era el líder del ejército, ¿sí? No podría esta mujer atravesarse. Sin embargo, dice que se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Wow. Deja que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal. Era su esposo, ojo. Pero había una realidad. Nabal se había portado mal. Pues él hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacer justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Abigail sabía una realidad y sabía que al final, ante la necedad, hay momentos donde uno no puede hacer nada. Hay momentos donde usted no puede salvar a quien no quiere ser salvado.
Nabal era uno de esos. Hay momentos donde uno quiere tener misericordia, quiere esperar, quiere ayudar, Señor, cambia. Pero hay un momento donde tú tienes que entender que la responsabilidad es individual y que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Nabal tenía que asumir, David tenía que asumir, Abigail asumió una responsabilidad. Y David en este camino, ante la respuesta de Abigail, toma su responsabilidad y reacciona. Porque esto sí tenía David. David era un hombre que contemplaba a Dios. Y aunque a veces su carne salía, como nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando somos cristianos carnales, ¿sí? Sencillamente lo que pasa acá es que vamos a reaccionar en el espíritu. Porque ya no somos hombres naturales, somos carnales que luchamos cada día en nuestra naturaleza pecaminosa para hacer la voluntad de Dios, para vencerla, para que a través del Espíritu no vivamos por esa naturaleza, sino por la nueva que nos fue dada. ¿Sí? Dice la palabra, despójense de esa vieja naturaleza. Bueno, David era un hombre que de una u otra manera intentaba hacerlo. Creo que por eso al final Dios lo llama como un hombre conforme a su corazón, porque aunque no era perfecto, aunque se equivocaba muchísimo, eh, escuchaba la voz de Dios. Y ante la advertencia de Abigail, ¿sí? Mire que el versículo 27 dice, acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañaban. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Y aquí hay algo importante en Abigail. Abigail sabía quién era la autoridad. Y por eso se presenta de esta manera también ante David. O sea, Abigail nos deja ver unos principios eh, eh, que rigen por encima de nuestra carne. Y uno de ellos es la autoridad. Otro es la lealtad, la sujeción absoluta, pero una obediencia relativa. Porque si Abigail se queda, ¿sí?, sujeta a su esposo, pero no obedece lo que Dios le estaba diciendo, pues acaban con su casa. Matan a Nabal, la matan a ella. Y aparte de eso, David se coloca en un problema. Pero Dios, que es bueno, Dios que permite cosas especiales, involucra entonces acá a esta mujer llena de prudencia, llena de conocimiento y respeto por la autoridad, llena de lealtad, llena de arrepentimiento. ¿Sí? Ella reconoce ahí una falta que, aunque tal vez no fue directa, sabía que ella era uno con su esposo y que tenía que asumir esa falta, porque al final era su familia. Usa principios bíblicos, intercede, se vuelve una intercesora aquí, pero además trae regalos y ella sabe que los regalos abren la puerta. Eso dice el proverbio, ¿sí? Entonces, estos tres personajes nos dejan ver algo bien interesante acerca de dónde estamos y de cómo estamos. Y me lleva a algunas preguntas allí. ¿Ve usted, al igual que Abigail, más allá de la crisis en el momento? ¿Estás viendo tú, igual que Abigail, en medio de la dificultad, una solución? ¿Sí? ¿Una acción? ¿O te quedas bloqueado en tu mal genio, en tu amargura, en tu faltante para no actuar? ¿O estás reaccionando de manera desproporcionada como David lo hizo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Usas tus habilidades para promover la paz? Para estar en bien. El apóstol Pablo dice, en lo que dependa de ustedes, procuren la paz con todos. En lo que dependa de ustedes. Abigail hizo en lo que dependía de ella, la paz, la bendición. Eso fue lo que hizo. Eres leal sin serlo ciegamente. Hemos aprendido que la lealtad es a Dios, a la iglesia, a mi familia y a mi iglesia. Somos leales a Dios, a mi familia y a mi iglesia. Pero primero a Dios. Y aquí Abigail sabía que Nabal no estaba siendo sabio, estaba siendo necio. Hay un momento donde nosotros debemos reconocer. Nos puede pasar con nuestros hijos. Defendemos a nuestros hijos a tanto que aún encubrimos su necedad. Y hay un momento donde no podemos hacerlo. Hay un momento donde debemos buscar el momento oportuno para cortar con esa necedad.
¿sí? Debemos hacerlo. Y aquí viene la última pregunta clave. ¿Qué desafío o responsabilidad enfrentas hoy que necesites la ayuda de una persona bajo el control de Dios? Porque voy a decirte algo, David empezó exagerando. Si Abigail no aparece en medio de la historia, si una persona que contempla llena del Espíritu Santo no aparece, David tomó una mala decisión, hace justicia por su cuenta, en sus fuerzas. Pero lo que estamos viendo acá es que a veces necesitamos personas sabias que entren en nuestra vida a ayudarnos a anclar. Y yo te quiero hacer una pregunta bien aquí. No sé si de pronto ninguno de los que está acá es Nabal, ni es David temperamentalmente, y todos obviamente son ángeles del Señor que nunca reaccionan así. Sin embargo, si hay alguno que un día escuchase este mensaje, que reacciona de pronto con el mal genio como Nabal o con la exageración como David, tienes una persona a la cual te conozca. Tienes una persona que te conozca el bueno y el mal, el genio, a la cual tú le puedas decir, oye, tengo rabia, necesito ayuda. Estoy ofendido, ofendida, y quiero tomar esta decisión. Hace algunos días, un hombre pasó por algo que, para ser honesto, yo casi me sumo a lo que él quería hacer, por lo que le hicieron, porque es fuerte. Pero cuando él me llamaba me decía, pastor, pasan muchas cosas por mi cabeza de lo que quisiera hacer por esto que pasó en mi vida, en mi familia. Pero por eso te llamo, por eso te necesitaba. Y yo le dije, yo te entiendo. Y yo, créeme que por poco y somos dos los que vamos y lo hacemos. Pero no es lo que nos corresponde. La palabra nos ha llamado a ser pacificadores. Y lo más importante acá es restaurar lo que se dañó. Porque Dios se encargará de lo que el maligno hace. Y la venganza no corresponde a nosotros, corresponde al Señor. Tienes una persona en la cual puedas encontrar una Abigail. Tienes una Abigail. Si eres una mujer, si eres un hombre, con las características de Abigail, con la prudencia, que reconozca la autoridad, que te lleve a tomar decisiones sabias. Hoy es un buen día para hacernos preguntas al respecto. Porque esta película entre Nabal, David y Abigail termina como una buena novela. Termina definitivamente con Dios metiendo la mano y colocando cada cosa en su lugar. Y el final, usted lo va a leer ahí en la palabra de Dios y es de novela. David acepta, reconoce que iba muy airado y que gracias a la intervención de Abigail, entonces él definitivamente no debía tomar justicia por su propia cuenta y que con lo que Abigail había llevado ya era suficiente. Abigail regresa a su casa, encuentra a su esposo necio, borracho, ¿sí? Y en medio de su borrachera, su esposo, ella como una mujer sabia, sabe que no le debe hablar a un borracho, ¿sí? Porque no lo va a comprender, no lo va a entender. Sin embargo, el estado de Nabal lo llevó a que al otro día, cuando Abigail le cuenta, entra en un paro cardíaco y se queda unos días allí. Y entonces el Señor se lleva a Nabal. ¿Sí? Nabal parte, no sé si a la presencia del Señor o a dónde, pero parte Nabal. Y después de esto, entonces David se entera que Nabal había fallecido y dice, oye, esa mujer, aparte de hermosa, es inteligente y sabia. Y entonces David viene, llama a Abigail, y Abigail, me encanta cómo es la palabra de Dios. Abigail era una mujer de decisión. Mire lo que dice ahí el versículo 41. Ella se inclinó y, postrándose rostro en tierra, dijo, mire, cuando yo leo esto, yo veo una mujer que se somete. Estoy seguro que, aunque no lo dice el texto, pero me puedo atrever a decirlo por esto que saco en conclusión de esta parte, es que Abigail se paró y dijo, Señor, dame sabiduría, y se paró y cogió los panes y se fue y arregló el problema. Porque aquí lo que está mostrando es que era una mujer que se sometía a autoridad, que estaba interesada en servir. Y aquí se inclina, se postra y dice,
Soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavar los pies a sus criados. Y versículo 42. Lo más importante de todo este devocional, y creo que es importante referente a nuestro temperamento, a nuestra forma, sin perder tiempo. ¿Cómo? Sin perder tiempo. Si hay algo que yo he aprendido de Abigail en este devocional, es que no tenemos tiempo para perder. ¿Por qué? Porque el fin está cerca y el Señor está por venir. Y tú y yo no podemos estar perdiendo tiempo, como dice el apóstol Pablo, en cosas civiles, en discusiones relacionales necias, basadas en el orgullo, en nuestra necesidad de aprobación, en nuestra falta de identidad, en nuestra amargura por no perdonar. Abigail nos enseña que es tiempo de ser prudentes, leales, sujetos y de encontrar creativamente resolución a conflictos que están sencillamente amargando nuestra alma y que nos retrasan de acercarnos a Dios confiadamente y ver que Jesús resolvió esos conflictos. Y aquí aprendí algo hace algunos días. Tienes que aprender a diferenciar para comportarte como Abigail entre un problema y un dilema. ¿Sí? Abigail vio lo que estaba pasando y vio un problema. ¿Sí? David quería unos panes. ¿Sí? Y ella los tenía en la nevera. Entonces, si David quiere panes, yo llevo los panes, la ecuación se soluciona fácil. Un problema es 2 por 2 igual 4. O sea, tiene una solución. David tenía una expectativa, estaba pidiendo algo y yo lo quiero ir a solucionar. ¿Sí? Lo otro es cuando te enfrentas a un dilema. ¿Sí? El dilema tal vez no tiene solución, pero Dios estará allí para acompañarte y guiarte en ese dilema. ¿Sí? Bueno, Abigail creo que era una mujer resolucionadora de estos conflictos. Y tenía algo particular. No perdía el tiempo. No pierdas el tiempo. No sé en qué lo estés perdiendo. No sé qué Dios te esté hablando hoy. Pero hoy no es un día de perder el tiempo. Hoy es un día de ser pacificador, de levantarse a obrar, de someter nuestra carne, de someter nuestro temperamento, nuestras tendencias. Porque ya somos hijos de Dios. Ya somos santos. ¿Sí? Entonces debemos comportarnos como tal. Y aunque a veces tenemos una lucha, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, aunque la vida en el espíritu es una batalla entre el espíritu queriendo hacer lo correcto y mi carne queriendo hacer lo incorrecto, también conocemos el fruto de esa naturaleza que Dios nos dio, de esa nueva naturaleza, en el fruto del espíritu. Y esa apunta a ser pacificador en amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, humildad, cada una de ellas. Y yo creo que Dios ya nos lo ha dado para vivir conforme. Amén. Bueno, espero que Dios haya hablado de alguna manera en alguno de estos. Y creo que Dios nos puede ayudar a nosotros a ser Abigail. ¿Sí? Pongo la referencia de una mujer especial aquí, pero creo que para los hombres el ejercicio de lo que David reacciona, de cómo Nabal en su necedad está allí, nos deja ver cómo nosotros podemos hacerlo de una manera diferente. Amén.